Pero fíjense que nada, el próximo martes entramos de forma oficial en la nueva estación, llegará el verano y pese a la crisis, la inflación, hay más ganas de viajar que nunca, lo habrán notado después de tanta restricción. Pero no conviene olvidar determinadas recomendaciones para acabar bien este periodo de descanso. Siempre algo puede salir mal, es importante saber qué derechos tenemos. Así que vamos a hablar con Raúl Alonso, secretario de la Unión de Consumidores. ¿Qué tal, Raúl? Hola. Bienvenido un día más a Buenos Días, Canarias. Muchas gracias, buenos días. Porque es verdad que la gente tiene muchas ganas de viajar. Sí, después de la pandemia, sí. Independientemente de que los bolsillos puedan estar tocados y que estamos en una situación complicada, de hecho las reservas, por lo que se están viendo por los datos, están en un alto nivel, ¿no? Hay muchas ganas de desquitarse de todo lo pasado, que desgraciadamente ha sido muy... Y a lo mejor se nos ha olvidado, o quizá no, precauciones básicas. Es para que, cuando se va de vacaciones hay una tendencia a pensar que va todo de vacaciones, pero no va todo de vacaciones. Los derechos no se van de vacaciones. Los derechos no se van de vacaciones y la relajación de esas vacaciones no debe hacer que nos relajemos precisamente en el ejercicio de esos derechos. Y en el ámbito, siempre que hay periodos vacacionales, todo lo relacionado con las vacaciones genera determinada conflictividad. De hecho, si se analizan todas las reclamaciones que se producen en nuestro país a lo largo del año, ese es uno de los ciclos, ¿no? De los puntos, si hacemos el gráfico, ¿no? Uno de los puntos de inflexión del gráfico, ¿no? Siempre. Normalmente después del periodo vacacional, porque es cuando la gente reclama y es cuando se registran las reclamaciones. Y esas reclamaciones tienen que ver con muchos ámbitos. Tiene que ver, pues mira, algo clásico, y además en unas islas en las que tenemos una dependencia para salir del transporte aéreo tan importante, pues todo lo relacionado con las cancelaciones, retrasos de vuelos, etc. Claro, porque ahí te pueden hacer la pascua si tienes exactamente 8 días de vacaciones y te cancelan el vuelo, y además ese vuelo, si no que se cancela, se retrasa y no coges la conexión prevista, pues ahí ya se te puede alterar todo, ¿no? Ahí está, es que un fallo en un transporte, claro, no es lo mismo un transporte con avión, la salida de una isla, por ejemplo, que en la que la alternativa es otro avión, no hay otra que en la zona continental en la que puedas buscar alternativas. Entonces, normalmente ese problema a nosotros se nos agrava en el sentido de lo que, como bien dices, que puede deteriorar. Primero, lo que tiene derecho si le cancelan un vuelo, si no llega a tiempo a la conexión que tenía, si llega tarde a la cita que tenía, ¿saben la gente a dónde debe acudir? Eso es lo importante. Lo importante no es ahora aprenderse, porque esto es un reglamento europeo. Los reglamentos europeos tienen una determinada complejidad de interpretación, ¿vale? Entonces, lo importante es saber que tenemos derechos siempre que haya una cancelación de vuelo o un retraso. Hay derechos, y derechos que van desde posibles indemnizaciones, desde asistencia también en el aeropuerto, determinadas asistencias, desde cambio del vuelo, independiente, además muchas veces compatibles entre sí todas. Pero lo importante es saber que la compañía está obligada a dar esa información, que además por Internet es muy fácil verlo a través, por ejemplo, de la página de AENA, derechos de los pasajeros. O sea, que si estamos en una circunstancia de duda, inmediatamente no se trata ahora de aprender y hacer un examen a los consumidores. Oiga, y si a usted le pasa no sé qué circunstancia, sino saber que tiene esos derechos, que están regulados además en toda la Unión Europea, y que es muy fácil acceder a ellos. En todos los aeropuertos hay carteles, las oficinas... Es importante también que toda la gente tenga esa cultura de la reclamación, de saber qué le corresponde, porque luego cuando uno se encuentra en ese momento, que además es un trastorno, además se va en plan viajes, familias, puede ser un momento muy estresante, es conveniente saber qué debemos hacer. Claro, entonces, muy importante también siempre, en todo el ámbito jurídico del derecho, el tema probatorio, en el ámbito de consumo también. Guardar todos los papeles, todo, los recibos, mails, todo, facturas, tenemos que poder probar lo que estamos manteniendo. Y cuanto antes se haga la reclamación, es verdad que no hay una obligación de que la reclamación sea inmediata y por la hoja de reclamaciones, eso es un derecho, no una obligación, pero es importante hacerla cuanto antes. Entonces, eso respecto a los vuelos, eso. Luego tenemos otra parcela que es los viajes combinados, que además... a lo mejor estamos más protegidos en tanto en cuanto hay pues, una especie de itinerario, o no tanto. Claro. Pero es muy importante, cuando hablamos de viajes combinados, lo que es importante es la precontratación también. Yo siempre pongo los mismos ejemplos. No es lo mismo llegar, por ejemplo, un viaje a Viena, no es lo mismo llegar a las 8 de la noche que llegar
a las 12 del mediodía. No es lo mismo estar en un hotel de 4 estrellas a 6 kilómetros del centro o estar en el centro. No es lo mismo, porque todo eso no es lo mismo tener excursiones y qué excursiones integradas en ese paquete turístico o no tenerlas, o media pensión o no tenerla, etcétera, ¿no? O tener vistas al mar o no tenerlas. Claro. O sea, todo ese tipo de cosas deben quedar perfectamente claras en la contratación. Y algo muy importante es que esos folletos publicitarios son parte de la contratación. O sea, sirven como prueba cuando hay una oferta sobre ese folleto, porque muchas veces la publicidad... están vendiendo una habitación que ve el mar... La publicidad es publicidad, la publicidad es publicidad, pero conviene atar muy bien en el contrato todos esos aspectos. Luego, una cuestión importante, los seguros. Eso sí, hemos notado un incremento en el aseguramiento en los viajes, debido precisamente a todos los problemas que hubo, la conflictividad que hubo con la pandemia, las suspensiones, cancelaciones de vuelos, viajes combinados. Es importante porque el concepto de flexibilidad ahora sí ha entrado también en la oferta, porque es verdad que la flexibilidad debe estar muy aclarada por parte del consumidor y también de la empresa. Es muy importante, es verdad, con la pandemia hemos mejorado una cosa, es verdad que muchas compañías, no todas, pero muchas compañías se han flexibilizado y eso es muy importante desde el punto de vista del consumidor. Pero también es verdad que el aseguramiento es un tema muy interesante, pero volvemos a lo mismo, hay que saber qué se contrata, porque los aseguramientos, la letra pequeña de ese aseguramiento es muy importante. No es lo mismo que tengamos una cancelación por enfermedad a que solo sea por cáncer. Por poner un ejemplo, ¿no? Cuando nos venden el seguro, normalmente nos venden lo genérico. Entonces hay que ir a la letra pequeña, todas las exclusiones que tiene. Y la verdad es que pueden ser interesantes, porque es un mundo en el que se producen muchos cancelaciones, muchos cambios que pueden arruinar un viaje. Bueno, y para terminar, que nos queda tiempo, y sí quería hablar del asunto del Airbnb, de todas estas plataformas de contratación de viviendas vacacionales. Ahí puede haber problemas y de hecho la Policía Nacional pues está avisando, ¿no? Puede haber problemas porque hay, no porque las propias plataformas lo hagan, pero a veces utilizando a las plataformas, a veces falseando sobre las plataformas, hay auténticas estafas, falsas contrataciones. Entonces, con una apariencia de legalidad, con unas fotos publicadas, etcétera, haces incluso el pago, pero ese apartamento... Uno piensa que está a través de estas plataformas y luego ya le han derivado los datos, le han falsificado, hay que cerciorarse muy bien de a quién le estamos abonando. Tengo experiencia personal a través de una amiga, ¿no? Llega a tal nivel de sofisticación que en el caso, por ejemplo, nuestro, que luego se logró rescatar, hizo la contratación una amiga, interceptaron las comunicaciones de tal forma que al final falsearon el documento para pagar cambiando la cuenta. Eso es importante. No nos queda mucho tiempo y este asunto habrá que seguir investigándolo, pero es verdad que tienen que tener mucho cuidado las personas a la hora de efectuar un pago. Hay que comprobar siempre con el propietario, y aparte Internet es una fuente también de información para lo negativo, las críticas que pueda haber. Bueno, pues lo apuntamos y agradecemos como siempre a Raúl Alonso estos pequeños consejos que, bueno, por si se nos había olvidado alguno, tenerlos en cuenta para tener un verano, un viaje seguro. Gracias. Esperemos que sí, muchas gracias.